continuar con nuestra clase hoy en esta mañana, pero antes de esto, hermanos, yo sé bien que todos ustedes ya están conscientes de lo que está pasando. Bendito y eterno Dios, en esta ocasión, Padre Santo, le damos gracias por la oportunidad que usted primeramente nos da para poder estar aquí con nosotros, eterno Dios, para estudiar y meditar sobre lo que usted nos ha dejado, eterno Padre. Te ruego pues que estés con ese servidor suyo, para que así, eterno Padre, podamos entender completamente el mensaje que vamos a estar escuchando en esta mañana. Padre eterno, usted bien sabe lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos concerniente a las personas en la política, eterno. Con esto ruido, eterno Padre, puedan entender ambos partidos, toda persona quien está en contra de su voluntad y en contra de los principios conservadores, eterno Padre, que usted es el que está reinando, usted es el que está gobernando sobre la vida de cada uno de nosotros, eterno Dios, y que su voluntad se habrá de cumplir. Te ruego pues, eterno Dios, que no lleguen a ser como Faraón y rebelándose en contra de sus principios, eterno Padre, sino que se sometan a la voluntad suya. Te ruego pues, eterno Dios, también por nuestros enfermos. Tenemos varios, eterno Dios. Te ruego pues que usted les ayude a cada uno de ellos conforme a la necesidad que ellos tienen. Te ruego pues que a los que andan fuera cuidando a enfermos, que usted los regrese con bien. A los que están cuidando en este momento, eterno Dios, a seres queridos con enfermedad, que usted les dé la fuerza para que puedan continuar adelante, eterno Padre. Cualquier que sea la necesidad, te ruego pues que usted les ayude. Una vez más, eterno Dios, en sus manos me encomendamos para que nos ayude con el estudio de su palabra en esta mañana. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. Amén. La semana pasada empezamos el estudio de Apocalipsis capítulo 18 y pues no caminamos mucho en los versículos, ¿verdad? Como ya les ha dicho anteriormente, que quiero detenerme en asuntos que pienso yo, ¿verdad?, que tienen un poquito más de validez. No estoy diciendo que el versículo no tiene validez, pero hay frases, secciones del versículo que podemos comentar un poco más, y por lo tanto quiero hacerlo para que así lo podamos aplicar a nuestra vida cristiana. Que estamos en Apocalipsis capítulo 18 y versículos del 1 adelante, en donde los versículos del 1 al 8 nos está hablando sobre la caída de Babilonia. Y parece que llegamos al versículo 4 la semana pasada. El versículo 5 nos dice lo siguiente: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tenemos que recordar, hermanos, que aquí está hablando del Imperio Romano, y claro que también incluye al emperador Domiciano. Y ya hemos dicho, como hemos visto en diferentes partes del libro de Apocalipsis, que el Imperio Romano estaba tratando cruelmente a los cristianos. Los cristianos estaban tratando de cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando el emperador Nerón empezó el culto hacia el emperador, desde ese momento en adelante, estamos hablando de la fecha 54 antes de Cristo, o después de Cristo, perdón, empieza el culto hacia el emperador, ya comienzan los problemas hacia los cristianos. Y como dice el capítulo 17, que cuando viene Domiciano la cosa se puso peor. Domiciano ya puso más presión a los cristianos. Y ustedes seguramente que han oído que durante esta época muchos cristianos se fueron a vivir en las catacumbas, en cuevas, y salían únicamente cuando necesitaban que salir. E incluso tenían culto de oración en estas cuevas. Y salían cuando necesitaban que salir, y al salir
pues la vida se les había hecho tan terrible de que ellos no podían comprar comida, no podían hacer muchas cosas y tenían que renunciar a Cristo como su Rey, como su Salvador, para poder adquirir aquello lo cual ellos necesitaban. Este es el ambiente en el cual estamos tratando. Y por eso miramos nosotros que Jehová Dios dijo, yo me voy a encargar de ellos. Y los versículos 16 en adelante hasta el 19 es lo que estamos viendo, en donde Dios ya le está demostrando a los cristianos y a las almas que habían muerto, las personas que habían muerto por la causa de Cristo, de que Dios es el que está en control y que Él es el que va a ser el victorioso. Solo que aquí en el versículo 5 miramos nosotros que la maldad de Roma ya había llegado hasta los puntos o hasta el trono de Dios. ¿Y qué tantas veces hemos visto nosotros esto, tanto en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan cuando Egipto tenía a los hijos de Dios en cautividad? Según miramos nosotros allí, que nos da a entender, por ejemplo en Éxodo capítulo 3, me parece que el versículo 20 en adelante nos dice que el colmo, el pecado llegó hasta la presencia de Dios. Y por eso es que Dios envía a Moisés y a Aarón para que vayan y saquen al pueblo de él de Egipto. Pero luego miramos también esta misma frase cuando Lot escoge lo más bello. Recuerdan que Abraham le dice a su sobrino Lot, tú escoge a donde tú quieras ir y yo me voy para el otro lado, porque había problemas entre los pastores. Y Lot se fue hasta Sodoma y Gomorra. Pero miramos nosotros que ahí en Génesis capítulo 19, si usted lo lee, el pecado y la petición llegó hasta el trono de Dios. Y Dios entonces ya vino a hacer algo en contra de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y si acaso usted lee Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 50, se va a dar cuenta de que esto sucedió lo mismo cuando el pueblo de Dios estaba en cautividad por 70 años en Babilonia. Y Dios entonces viene a destruir a esta gran Babilonia. Y es el ejemplo que está usando aquí Juan, o el Espíritu Santo, en contra del Imperio Romano. No habla de Roma, sino que habla de la gran Babilonia. Y miramos nosotros que el versículo 5 entonces nos da a entender porque sus pecados, los pecados del Imperio Romano, han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, uno pregunta, ¿cuáles serían los pecados de Roma? No los enumera aquí, pero quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, porque Juan está usando el mismo ejemplo de la gran Babilonia. Y no de lo que dice Jeremías de Babilonia, sus pecados en aquel entonces. En Jeremías capítulo 50, miramos nosotros que nos dice lo siguiente. Jeremías capítulo 50, porque aquí en capítulo 50 es donde habla de la gran Babilonia. Buscando Jeremías capítulo 50, nota el versículo 14 primeramente. Jeremías 50, 14 dice, porque oponeos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entráis arco, tirar contra ella, no escatimando las saetas, porque pecó contra Jehová. Noten, aquí miramos nosotros que primeramente es general, habla sobre el pecado. Déjenme agarrar el teléfono porque lo puede más bien yo así, porque todavía, ya fui conductor y ya me dijeron lo que tengo que hacer, solo que estoy pensando en ello, ¿verdad? Jeremías capítulo 50. Jeremías capítulo 50 y versículo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Ya estoy en Jeremías. Dice primeramente que pecó contra Jehová. Está hablando de la gran Babilonia.
pero lo estamos usando para que miremos que son los mismos pecados del imperio romano. Y luego del 14, note lo que dice el 24, mismo capítulo, Jeremías 50:24, dice: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste hallada, dice, y aún presa porque provocaste a Jehová. Solo que no solamente pecó contra Jehová, generalmente hablando, pero vino a provocar a Jehová. Y luego vamos al 29, nota el 29, dice: hacer juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entestan arco, acampar contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagarle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, hacer con ella, porque contra Jehová se vino a ensordecer contra el Santo de Israel. Pero lo que miramos nosotros, que vino a demostrar una soberbia en contra de Jehová Dios. Y luego el versículo 33, note lo que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no le quisieron soltar. Entonces miramos nosotros que también vino a oprimir a los que estaban en cautividad. Por lo que todos estos pecados que miramos nosotros en contra de Babilonia, lo miramos también en contra del imperio romano. Y quise mencionar esto para que miremos, porque aquí no habla, ¿verdad?, de cuáles fueron, Apocalipsis capítulo 18, versículo 5, cuáles fueron los pecados del imperio romano. Pero si está hablando de la gran Babilonia, entonces nos damos cuenta de que fueron algo semejante. Y que no podemos decir también de la idolatría en contra, la idolatría que se demostraba en la ciudad de Roma. Solo que esto es lo que el versículo 5 nos dice. El 6 dice: dale a ella como ella se ha dado, y pagar doble sobre sus obras. Dice: en el cáliz en que ella preparó, bebida preparale a ella el doble. Una pregunta aquí: ¿estaría Juan, o la voz que se estaba viniendo del cielo, verdad, diciéndole a los cristianos que ellos tenían que pagarle al imperio romano doble? Una pregunta. Claro que no, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos somos personas que Dios nos ha mandado que no debemos de tomar venganza sobre ninguna de nuestra maldad. ¿Que no es así? Romanos capítulo 12, versículo 17. Note lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de Dios lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Y también otro pasaje que nos enseña lo mismo, ¿verdad?, es en Hebreos capítulo 10 y versículo 30. Note lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Pero que estos dos versículos claramente nos dan a entender que usted y yo no tenemos el derecho de tomar venganza sobre nuestros enemigos. E incluso el mandamiento que está sobre nosotros como cristianos es de que, Mateo capítulo 5, de amar a vuestros enemigos.
Si nuestro enemigo pide algo, ¿verdad? Hay que darle lo que pida, ¿me entiendes? Pero la cosa es de que nosotros como cristianos no tenemos la autoridad de vengarnos. Solo que el versículo aquí, ¿verdad?, contestación a la pregunta que les acabo de decir, el versículo 6, dale a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. No está refiriendo que el cristiano debe de tomar esa postura delante del Imperio Romano. No podía. Para mí que, regresando a Apocalipsis capítulo 17 y versículo 16, note lo que dice. Recuerden que capítulo 16, 17, 18 y 19 todos van juntos y está hablando lo mismo. Pero en Apocalipsis capítulo 17, versículo 16 dice, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y sigue, ¿verdad?, hablando con la madre. La pregunta aquí, ¿quiénes son los 10 cuernos? Eso se refiere, cuando estudiamos este versículo, usted recuerda que se dijo que se refiere a todos aquellos que tenían alianza con el Imperio Romano, aquellos que estaban bebiendo del mismo vino que el Imperio Romano bebía, aquellos que estaban fornicando con el Imperio Romano, espiritualmente hablando. Solo que estos son los que van a destruir al Imperio Romano, ellos mismos. Y miramos nosotros que esto no es algo que no se habla en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted quién fue lo que destruyó a Babilonia? Regresando a Jeremías capítulo 50, aquellos quienes en un tiempo adoraban a la gran Babilonia, en aquel tiempo, aquellos quienes tenían comunión con ella, estos se voltearon y vinieron a atacar a Babilonia. Y esto Jehová Dios ya lo había dicho con anticipación en Jeremías capítulo 25, que esto iba a pasar. Y miramos nosotros que aquí está hablando de lo mismo, ¿verdad? Que el Imperio Romano iba a ser destruida con aquellos quienes ella o el Imperio Romano tenía relación. Y el versículo 7 dice, cuando ella se ha glorificado, dice la palabra de Dios, regresando a Apocalipsis capítulo 18, versículo 7, dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, dando dale de tormento y llanto, porque dice en tu corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esta palabra está diciendo ella, conmigo no hay nadie que pueda. Que no lo dijo Egipto, Faraón, y Dios les demostró que sí pudo él contra él. Cuando vinieron los asirios a reinar, cuando destruyeron el reino del norte, es decir, el reino de Israel, los asirios pensaron de que sus dioses eran mucho más mayor que Jehová, porque derrotaron a Israel. Lo que los asirios no entendieron es de que Dios permitió que los asirios vinieran a destruir Israel porque Israel estaba en pecado, porque ellos hacían los pecados de Jeroboam, el primero. Y para enseñarle a Jehová Dios que Él es el que estaba en control, cuando los asirios comenzaron a traer gente de diferentes partes de su reinado para vivir allí en Israel, ¿qué fue lo que Jehová Dios les mandó para que ellos supieran de que Dios estaba en control? Si usted lee 2 Reyes capítulo 17, va a leer de que Dios les envió leones. Los leones venían y mataban a la gente. Y cuando el rey de Asiria se dio cuenta de esto, él llegó a la conclusión que eso era de parte de Jehová Dios. Entonces le pide a sus sacerdotes paganos
que busquen a un sacerdote de Jehová Dios y que lo pongan en Samaria para que le calme la ira de Dios. Usted lea el versículo, lea todo lo que dice ahí. Y cuando esto ocurrió, entonces se aplacó la ira de Dios. El rey de los asirios entendió esto y supo, ¿verdad?, de que Dios está en control. Y regresa a lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 21, de que Dios es el que controla los reinos. Él es el que quita y pone reyes. Y miramos todo eso nosotros, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y también cuando se llega la gran Babilonia, lo mismo. Isaías capítulo 30, Jeremías capítulo 50, Jehová Dios diciendo: un día vendrá tu tiempo. Y vendrá tu tiempo, y está seguro que va a suceder. Y de ese tiempo, ¿verdad?, no se levantó ningún reino ya después de eso. Ya entramos al Nuevo Testamento y ya empieza el último reino que miramos en Daniel capítulo 2 y también capítulo 7, que es el imperio romano. Por lo que miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que dice el versículo 7, porque sabemos bien, ¿verdad?, de que Dios es el que está en control. Y ya el 8 dice: por lo cual en un solo día vendrá su plaga, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Poderoso es Dios en que la juzgue. Y miramos nosotros que esto es lo que vino a ocurrir en aquel entonces. Pero regresando, hermanos, a lo que Dios le dice al pueblo de Dios en esa ocasión, dice: salir de ella, salir de este ambiente. Y esto es lo que en ocasiones nosotros como cristianos no entendemos. El mundo existe, pero el mundo no es para nosotros. El mundo no es para nosotros. Sí, Dios ha creado todas las cosas. Todo lo que existe en este mundo, ¿verdad?, existe gracias a su Hijo Jesucristo. Esto lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Él subsiste todas las cosas con su poder. Pero nosotros tenemos que entender que somos, ¿qué? 1 Pedro 2:11, peregrinos en este mundo. Solamente vamos de pasada. Y sí, podemos tener casa, sí, podemos tener carro, sí, podemos tener riquezas, sí, podemos tener todo aquello lo cual Dios permite que nosotros tengamos en esta vida. Pero tenemos que entender que ninguna de estas cosas debe de tener dominio sobre nosotros. Tenemos que entender que todo esto Dios nos ha dado. Y en el momento que Dios nos pida, ¿verdad?, lo que nos ha dado, nosotros con gratitud debemos decir: Señor, aquí está. ¿Ustedes creen que Abraham no entendió esto cuando le dio su hijo Isaac? No podían tener familia. Cuando se le dijo a Sarai, ¿verdad?, a Sarai y a Abraham que iban a tener un hijo, ella se rió. Y por eso es de que ella quiso ayudarle a Dios con el plan, ¿verdad? Y le dio su esclava, Agar, ¿verdad?, para que Abraham pudiera tener descendencia. Pero eso no era el plan de Dios. Y ahí ya nace, ¿verdad?, el hijo de la carne y el hijo espiritual. O los hijos de la carne y los hijos espirituales. Nosotros somos descendencia de los hijos espirituales de Isaac. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que cuando Dios le dice a Abraham: quiero que me vengas a sacrificar tu único hijo. Noten, cuando Dios le dice esto a Abraham, ¿qué le había dicho antes? Que en su descendencia iba a ser un gran pueblo. Y si le mataba a Isaac, ya no iba a haber descendencia. Pero Abraham creyó en Dios. Y dice, ¿verdad?, que por la fe Abraham fue justificado. ¿Cómo creen ustedes que Abraham se sintió cuando su hijo iba al monte Moray y que le dice: papá, leña tenemos, fuego tenemos, pero ¿dónde está el carnero? Y cuando Abraham volteó, ahí estaba el carnero. Dios estaba probando
capítulo 22 de Génesis dice que Dios probó a Abraham. Y nosotros lo mismo, hermanos. Todas las cosas que hay afuera en este mundo, ¿verdad? ¿Qué no quisiéramos tener? ¿Qué no quisiéramos tener riquezas? ¿Qué no quisiéramos tener esto y lo otro, verdad? Pero debemos estar contentos y felices con lo que Dios nos da, lo que dice 1 Timoteo capítulo 6. Dios sabe bien lo que yo necesito y lo que usted necesita. Pero no debemos andar con preguntas, bueno, ¿por qué el hermano está fulano esto y por qué yo no? No es negocio suyo. ¿Recuerdan lo que Jesucristo le dijo a Pedro concerniente a Juan? Cuando estaban ahí en la última cena. Pedro entendió, ¿verdad?, de que Juan iba a vivir una vida larga. Y entonces le hace una pregunta a Jesucristo y Jesucristo le dice, bueno, ¿a ti qué te interesa esto? Si yo quiero que viva, va a vivir. ¿Me entiendes? Ese es el punto que quiero hacer. Es cuestión de Dios, no es de uno. Y claramente miramos unos versículos, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 4, donde dice que no seamos amigos del mundo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, me parece que el pasaje no es de lo que dice. Segunda de Corintios 6, 17, dice la palabra del Señor. Por lo cual, salí en medio de ellos. La misma frase que leímos en Apocalipsis. Y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salir. ¿Cómo puede uno salir del mundo cuando vive en el mundo? ¿Cómo uno puede salir del mundo mientras vive en el mundo? No envolverse, ¿verdad?, en las cosas del mundo. El negocio suyo, hermanos, y el negocio de nosotros, el mío, ¿verdad?, es de amonestar. ¿No es lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1? Efesios capítulo 5, versículo 1 dice la palabra, Efesios capítulo 5, versículo 11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Repréndelas. Y cuando usted se encuentra haciendo estas obras, ¿usted cree que el mundo le va a amar? ¿Usted cree que el mundo le va a decir amigo, amiga? ¿Usted cree que el mundo le va a abrir la puerta? El mundo lo va a odiar. Juan capítulo 15, versículo 18 dice Jesucristo, a mí el mundo me ha odiado. Y a ustedes también no esperen nada diferente. Solo que esto es el mensaje de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 8. Babilonia ha caído. Así como yo les prometí a ustedes, Babilonia ha caído. Y ustedes deben de entender que no deben de tener ninguna participación con la Babilonia, con el Imperio Romano. Mateo 16, ¿Vale? 26, hermano, algo parecido. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? Así es. Y si nos envolvemos en las cosas mundanas, pues un baile o lo que sea, o acá, vamos a perder el alma que ya estamos queriendo ganar, ¿verdad? Hay que evitar eso. Y las cosas que ponemos en vez de hacer, pues, tengo que trabajar, tengo que sostener a mi familia. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso? Dios sabe bien que tienes que trabajar. Dios sabe bien que tienes que mantener a tu familia. Pero muchas veces nos miramos apurados, ¿verdad?, en nuestra propia vida por causa de nuestra codicia. Uno mismo se mete en situaciones en que ya se andan ahogando. Pero eso es hecho de uno. Y no solamente ya es uno que está envuelto en eso, sino que envuelven a otros también. Y es donde vienen ya los argumentos emocionales, pues que no vas a ayudar a tu hermano, no vas a ayudar a tu hermano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Oye, pues tú mismo te buscaste eso. ¿Me entiendes? Y dicen muchas cosas, no, pues dices que eres cristiano y no puedes ayudar a tu hermano que está caído. Oye, hermano,
Cositas así, hermanos, que son directas, emocionales, que tratan de llegar a la emoción de la persona. Pero el Señor dice que no dejemos que el corazón nos dirija, sino que nuestro intelecto sea lo que nos dirija nuestro pensamiento. Y muchas veces es difícil mirar a un hermano o hermana o un hogar pasar por dificultades en la vida, cuando uno tiene medios para poder ayudar, pero son lecciones que tienen que aprender. Igual cuando mis hijos crecían, ¿verdad? Yo sabía bien cómo solucionar algunos problemas de ellos, pero yo los dejaba que pasaran para que ellos aprendieran. Si yo siempre les iba a hacer todo lo que ellos necesitaban que hacer para solucionar problemas, ellos nunca iban a crecer. Nunca iban a usar su mente para saber cómo salir de esto. Claro, ¿verdad? Que uno siempre está a la distancia, listo para poder ayudar si la cosa se viene a ser más peligrosa. Pero uno tiene que darle suficiente hilo, ¿verdad?, a la persona para que aprenda. Dad, me quitaron mi carro. ¿Qué aprendiste, mijo? ¿Qué aprendiste? Pues que tengo que hacer los pagos a tiempo. ¿Verdad? Y ahí te lo levantan. Pero si acaso no usted deja que ellos entiendan esta lección, entonces ¿qué va a pasar? Y así pues Dios con nosotros. Dios permite que nosotros vivamos en este mundo y Dios permite que tengamos libre albedrío y hagamos lo que queremos hacer con dinero. Pero ya cuando estemos apurados, ¿verdad?, pues uno mismo tiene que aprender las lecciones. Tiene que aprender las lecciones de qué es lo que Dios quiere que nos hagamos. Bueno, yo creo que dije mucho, ¿no? Pregunta o comentario. La próxima semana se acabó el tiempo, la próxima semana vemos el versículo 9 en adelante. ¿No hay más? Okay. ¿Entendimos? ¿Estamos unidos? Gracias, hermano, por su tiempo.